Hola, les damos la bienvenida a Aprende en Casa 2, un espacio en donde vamos a poder estudiar y divertirnos desde nuestros hogares. Y hoy nos acompaña el profesor Alberto Trejo. Profesor Alberto, ¿cómo le va? Aníbal, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Hoy tenemos el gusto de estar con ustedes en esta clase de historia de cuarto grado. ¿Están listos? Pero antes, vamos con un consejo de Ajo Listo y comenzamos. Hola, ¿cómo están? Espero que muy bien. Qué bueno que salgo en la tele. Así los puedo ver todos los días. Recuerden que es importante seguir cuidándonos, lavándonos las manos por lo menos durante 20 segundos, usando mucha agua y jabón. Vamos a ver cómo hay que lavarnos las manos. Me las lavo con agüita y con jabón. ¡Atención! ¡Atención! A continuación, información importante. Lavarnos las manos varias veces al día es importante para prevenir cualquier enfermedad. Sigue estos pasos para hacerlo correctamente. Moja tus manos. Usa suficiente jabón. Frota tus palmas una con la otra. Ahora, frota la palma de una de tus manos contra el dorso de la otra, entrelazando los dedos. Repite lo mismo con la otra mano. Frota los dedos. Ahora haz como que rasguñas la palma de tus manos para lavar tus uñas. Enjuaga tus manos con agua. Sécalas con una toalla. ¡Y listo! ¡Tus manos están limpias! Si no tienes agua y jabón, usa desinfectantes a base de alcohol. ¡Cuídate! El día de hoy aprenderemos acerca de la cultura tolteca. En la sesión pasada vimos a Montalbán y cómo dos culturas, los zapotecas y los mixtecas, habitaron un mismo espacio, pero en diferentes momentos, unos en el periodo clásico y otros en el periodo postclásico. Hoy, con el estudio de los toltecas, nos vamos a meter de lleno al estudio de las culturas del postclásico. Oiga, profesor, algo que me parece muy curioso de lo que hemos visto hasta ahora de la historia de Mesoamérica es que a cada rato van apareciendo y desapareciendo diferentes culturas en varias partes. Pero aún así, todas tienen cosas en común. Así es. Hemos visto en las clases pasadas que las culturas de Mesoamérica no estaban aisladas, sino que por diferentes razones estuvieron en contacto entre ellas, ya sea por querer comerciar, por alguna guerra o porque algún pueblo se movía a otra región buscando mejores condiciones de vida. Así que entre ellas había mucha comunicación y por eso puedes notar que compartieron muchas cosas. Es lo que he visto. Oiga, maestro, ¿cómo vamos a iniciar la clase de hoy? Bueno, para entender a la cultura tolteca, primero necesitamos regresar un poco en el tiempo. Así que vamos a regresar a lo que vimos sobre Teotihuacán y qué pasó después de que esa cultura desapareció. Así pues, les propongo que veamos el siguiente video. En Teotihuacán, conocida también como la ciudad de los dioses, se desarrolló una sociedad que extendió su dominio cultural, ideológico y comercial hasta sitios muy distantes. Durante más de 600 años, los antiguos teotihuacanos establecieron rutas de intercambio por donde transitaba su producto principal, la obsidiana verde, que se comerciaba a cambio de mica, piedra verde, conchas marinas, turquesa y alabastro, entre otros productos. Pero también circulaban ideas y creencias. Los cultos a Tlaloc y a la serpiente emplumada teotihuacana alcanzaron varias regiones, mientras que su influencia política se extendió hasta la zona maya del Petén, actual Guatemala. Alrededor del 600 después de Cristo, la ciudad de los dioses comienza a perder poder e influencia. Probablemente las intrusiones de grupos extranjeros, aunadas a desequilibrios ambientales y a la disminución de la calidad de vida de sus habitantes, hayan sido las causas de esta decadencia. El vacío político que va dejando Teotihuacán en su caída permite a otros pueblos el aprovechamiento de las rutas de intercambio, lo que generó desarrollos regionales y locales. Así, ciudades como Xochicalco en Morelos, Cantona en Puebla,
Cacaxtla Xochitecatl en Tlaxcala, así como Tula Chico en Hidalgo, se constituyen como los centros políticos más importantes en el centro de México. Este periodo se conoce como Epiclásico y comprende del 650 al 900 después de Cristo. El paulatino declive teotihuacano y la eventual salida de gente de la antigua ciudad de los dioses permiten el reordenamiento de las poblaciones en diferentes centros políticos. Durante este periodo se desarrollan pueblos que se apropian de diferentes herencias culturales, principalmente las teotihuacanas, pero generan identidades propias. Así pues, las pinturas murales de Cacaxtla manifiestan la síntesis iconográfica de las tradiciones pictóricas del centro de Mesoamérica y el área maya. En Xochicalco se desarrolla fuertemente el culto a la serpiente emplumada, también retomado del pensamiento teotihuacano, aunque ahora se materializa en la persona de Quetzalcóatl, personaje histórico y mítico que posteriormente adquirirá fuerza con los toltecas. La planeación urbana de Cantona, de largas y sinuosas calles que rodean y comunican sus conjuntos habitacionales a espacios públicos, y la singular asimetría de sus construcciones, la erigen como ciudad original, además de que se convierte en el principal proveedor de obsidiana de la época. El control de las rutas comerciales y la defensa territorial de estas pequeñas entidades políticas se evidenciaron en su arquitectura defensiva y militar. Algunas se construyeron en la cima de cerros, lo cual les permitía protegerse de invasiones, como el caso de Xochicalco y Cacaxtla. Cantona, por su parte, si bien no fue construida sobre una elevación natural, sí tenía accesos y caminos controlados para regular la entrada y salida de la gente. El espíritu bélico quedó plasmado en la escultura, la pintura mural y demás materiales arqueológicos. La sangre derramada en batalla se convirtió así en una alegoría que perpetuaba la vida y que fue adoptada por las élites guerreras de los diferentes centros políticos. Fue en el ocaso del Epiclásico, aproximadamente en el año 900 después de Cristo, cuando estas ciudades-estado comienzan a perder importancia en el orden mesoamericano y eventualmente desaparecen, quizá por el surgimiento del estado más poderoso del centro de México, Tula, ciudad que da inicio a un nuevo periodo llamado posclásico temprano y cuyo apogeo se gestó del 900 al 1200 después de Cristo. Los toltecas configuraron un estado militarista que se expandió ideológicamente hasta regiones septentrionales como Aridoamérica, pero también hacia el sur, hasta Centroamérica. Durante 300 años, los toltecas construyeron un imaginario social y religioso en torno suyo, como cultura originaria y creadora, lo que les confirió fama y gloria incluso después de su colapso. Fue tal su dominio ideológico y económico que los mismos mexicas se proclamaron sus herederos para legitimar su ímpetu conquistador. Los toltecas aparecieron al final del periodo epiclásico. Ahora que ya sabemos en qué momento surgió la cultura tolteca, ¿por qué no vemos dónde vivían los toltecas? Para eso vamos a utilizar el mapa que se encuentra en la página 41 de su libro de texto de historia. Según las investigaciones y los restos arqueológicos, los toltecas se ubicaron en el área cultural del Altiplano Central, que es la zona coloreada de color verde en el mapa que estás viendo en este preciso momento en tu pantalla. Podemos observar que, y si recuerdan sus clases de geografía,
Esta área cultural abarca lo que actualmente conocemos como Estado de México, Ciudad de México, Hidalgo, Morelos, Tlaxcala, Puebla y otros estados de la actual división política del país. Fue en esta área cultural que los toltecas fundaron su ciudad, la famosa ciudad de Tula. Para que se vayan imaginando cómo fue esa mágica ciudad, los invito a que vean este pequeño video. Pues esta ciudad la fundaron los toltecas en una zona que se encuentra entre los lagos de la Cuenca de México y una amplia región desértica. Sin embargo, fíjense que tiene un problema. Su clima es semiárido y por eso los toltecas dependían del agua que llegaba en las temporadas de lluvias, que hacía que los ríos y los lagos cercanos crecieran solo por unos meses. Para aprovechar esa agua, la gente que vivió en Tula tuvo la idea de construir canales y represas para que el agua no faltara a sus cultivos y así poder tener comida. Y resulta que lo hicieron tan bien que lo dejaron claro en su nombre. Tula en náhuatl se dice Tolán, que significa lugar de los tules, que son unas plantas que crecen en lugares con mucha agua. Gracias a su ingenio, los toltecas pudieron sembrar maíz, calabaza y chile. Además, usaron el maguey para producir pulque y ropa. Ya que empezaron a obtener suficiente comida, la población empezó a crecer y con eso la ciudad se expandió. Para acomodar a tanta gente dentro de la ciudad, la gente comenzó a juntar sus casas en pequeños barrios. Los expertos creen que con el tiempo la gente de cada barrio terminó teniendo un mismo oficio, aparte de las labores agrícolas. Entre las actividades económicas de los toltecas estaban, por ejemplo, la explotación de minas de cal. Ese material era muy importante porque lo usaban para la construcción y el decorado de los edificios. También los toltecas empezaron a necesitar grandes cantidades de rocas como el basalto, que utilizaron para la construcción de edificios, para la fabricación de instrumentos como hachas y raspadores y también para hacer esculturas, como los famosos atlantes de Tula, que pueden ver en su pantalla. Otra de sus industrias fue sin duda la cerámica, con la cual hacían ollas, platos, molcajetes, braseros e incensarios. Además, los alfareros fabricaban tubos para el drenaje de la ciudad. Una última actividad muy importante era la obtención de obsidiana, que era la cosa que utilizaban para hacer cuchillos, joyas y armas. Todos esos productos los empezaron a comerciar con otras ciudades y regiones, por lo que a la ciudad le empezó a ir muy bien. De hecho, tan bien que muy pronto comenzó a llegar gente de otros pueblos y culturas a comerciar con ellos e incluso a vivir ahí. Y así, poco a poco, Tula comenzó a volverse muy influyente en varias partes de Mesoamérica e inclusive hasta en Aridoamérica. Para saber más sobre la influencia de los toltecas, les propongo que veamos el siguiente video. El periodo posclásico temprano se caracterizó tanto por migraciones de habitantes del norte hacia el centro de Mesoamérica como por el esplendor de la cultura tolteca y su influencia en otras áreas culturales. Pero, ¿qué motivó estas migraciones? ¿Por qué dos ciudades tan alejadas como Chichén Itzá y Tula tienen tanto parecido? Veámoslo. En los inicios del periodo posclásico, que va del año 900 al año 1521, habitantes provenientes de Aridoamérica y de la zona norte de Mesoamérica migraron al centro de esta hacia algunos lugares que fueron ocupados por los teotihuacanos. Simultáneamente, pueblos de tradición teotihuacana migraron hacia diversas regiones de Mesoamérica, principalmente a Cholula y Culhuacán. Se cree que, entre otras razones, los pueblos del norte migraron hacia el sur debido a la aridez que predominó en sus tierras durante ese periodo.
Estos grupos estaban integrados por agricultores, cazadores y guerreros que a su paso sometían a otros pueblos. A Tula llegó una diversidad de migrantes provenientes de diferentes culturas del norte. Hacia el año 950 llegó un grupo con herencia de la cultura teotihuacana, que ocupó la élite de la ciudad y le dio esplendor. Tuvo canales de riego, conjuntos habitacionales y trazos urbanos. De esta forma, los intercambios migratorios, comerciales y culturales se expandieron con mayor influencia tolteca en ciudades como Chichén Itzá, cuyo esplendor fue simultáneo. Entre ambas ciudades hubo intercambios comerciales, lingüísticos y políticos que vincularon el altiplano central con la zona maya. La guerra fue expresada artísticamente en estas ciudades. El chacmol y el tzompantli, por ejemplo, están relacionados con las prácticas de sacrificio y la guerra. Además, los mayas adoptaron el culto a la serpiente emplumada, que llamaron Kukulcán, y los toltecas, Quetzalcóatl. La influencia tolteca también se encuentra en espacios mayas, como el Templo de los Guerreros, donde hay relieves con imágenes de guerreros parecidos a los atlantes del Templo B de Tula. Ambos templos se encuentran frente a una plaza principal. Poseen una planta rectangular, así como columnas al frente y a los costados. Otra similitud es que el Templo de los Guerreros fue construido con la técnica talud tablero y una escalinata al centro que también se encuentra en el Templo B en Tula. Ambas ciudades tienen imágenes que representan águilas devorando un corazón y jaguares rampantes, relacionadas con la guerra y el sacrificio. Y el centro ceremonial de cada una de ellas tiene a su costado una plataforma decorada a detalle. Esto no significa que Chichén Itzá fuera una copia de Tula, sino que los mayas lograron asimilar elementos de distintas culturas. Por ejemplo, en el conjunto de las monjas, se combina el estilo maya-tolteca y la arquitectura tradicional maya. Los toltecas también influyeron en otras culturas mesoamericanas. Por ejemplo, algunos señores de la Mixteca ratificaron su gobierno ante los gobernantes toltecas. Y ciudades cercanas al río Usumacinta retomaron elementos arquitectónicos de Tula. Además, ciertos grupos de la costa sur y maya remontaban su linaje al de Quetzalcóatl. Hacia el año 1150, Tula fue incendiada y la ciudad decayó. Como se habrán dado cuenta, Tula se volvió una de las ciudades más importantes de Mesoamérica entre el 900 y el 1200 después de Cristo. De hecho, hasta parece que todos querían ser poco como ellos, ¿no lo creen? Y bueno, quizás se estén preguntando, ¿por qué tuvieron tanta importancia en esa época? Bueno, los toltecas, como otras culturas del posclásico, fueron un pueblo que le daba mucha importancia a la guerra y a los soldados, como los atlantes de Tula lo demuestran. De hecho, los toltecas fueron un pueblo guerrero, que, a diferencia de culturas que vimos, como la teotihuacana o la zapoteca, tenían una teocracia militar. Es decir, que los gobernantes, además de ser importantes para su religión, eran los líderes militares y tenían que conquistar más pueblos y conseguir más tributos. Además, con ellos, los sacrificios humanos cada vez se volvieron más y más frecuentes y relevantes. Para concluir, vale la pena reforzar algunos aspectos de lo que vimos en la sesión de hoy. Es importante que todos recordemos que los toltecas fueron una cultura que heredó los avances de sus antepasados y que tuvo su propio desarrollo. Veamos el siguiente video sobre Tula y los toltecas. El posclásico. Recordemos que Teotihuacán, Monte Albán y Tikal eran los centros de poder más importantes. Pero su poderío fue contrarrestado por las ciudades de Gacaxtla, Xochicalco, El Tajín, Sachila y Uxmal. La lucha de poderes resultó en un fortalecimiento militar. Entre murallas y fortalezas, el incremento de las guerras y el aumento al culto de dioses guerreros. También surgieron nuevas rutas comerciales y sucedió un reacomodo político y social.
Los nuevos pueblos, fundados en territorios estratégicos, buscaban el control de las rutas comerciales, así como el dominio político y militar para someter a los demás. Ser miembro del ejército era una posición de prestigio. La religión había elevado la guerra a un nivel sagrado y el arte la exaltaba aún más con escenas de batallas o de dioses devorando corazones. Así aumentó la práctica de los sacrificios humanos y del Tzompantli. Monte Albán fue prácticamente abandonada. La población de Teotihuacán se redujo de 150,000 a solo 30,000 habitantes. Al igual que las ciudades mayas, marcadas por rivalidades, los conflictos y la violencia. De esta manera se impusieron las ideas que proclamaban a la guerra como el medio de conquista y el medio de poder. El inicio del posclásico. La búsqueda de nuevos territorios llevó a muchas personas a poblar la zona central de Mesoamérica, donde hubo nuevos asentamientos y pequeños pueblos, mientras Cantona, Cacaxtla y Xochicalco, Tula y Chichén Itzá gozaban de su apogeo. También arribaron habitantes provenientes del norte, a quienes les llamaban los chichimecas. Se asentaron en varios pueblos, aunque el más relevante fue Tula, que se convirtió en la ciudad más importante del centro mesoamericano. Al mismo tiempo ocurrió el despunte de Chichén Itzá en la zona maya. Ambas eran ciudades hermanas que mantenían estrechos lazos comerciales. La ciudad de Tula, o lugar de los Tules, se ostentaba como el sitio central del dios Quetzalcóatl. Ahí los gobernantes se consideraban sus descendientes, por eso se les rendía culto. Mientras que los soldados Águila y Jaguar alimentaban al sol mediante la guerra. De esta manera, el poderío de Tula tenía justificaciones divinas y se conectaba culturalmente con otras ciudades gracias a un intenso intercambio comercial. Los pueblos mesoamericanos compartieron símbolos como el águila, el jaguar y las montañas o el movimiento, además del calendario ritual de 260 días. Incluso sus códices narraban pasajes parecidos, como la guerra, sacrificios, alianzas, matrimonios, astros y dioses. Pero Tula sufrió un repentino colapso al ser destruida y abandonada por la división de sus gobernantes. Esto disolvió la unión de los pueblos y dio pie a migraciones que desembocaron en el posclásico tardío. Los chichimecas mexicas y de Xolotl, así como los totolipanecas, acolhuas, tepanecas y otomís, migraron y fundaron nuevos pueblos de la zona central de Mesoamérica: México Tenochtitlán, Tenayuca y Texcoco, Amecameca, Coatlinchán, Azcapotzalco y Xaltocan. Crearon alianzas, fortalecieron sus ejércitos y lucharon entre sí en su pleito por el territorio. Tras varias generaciones, los pueblos centrales crearon ciudades y se alternaron el poder. Así fue hasta el dominio de los mexicas y la Triple Alianza. Los mexicas fueron un pueblo de origen chichimeca que migró del norte. Inicialmente se asentaron en Chapultepec, hasta ser expulsados por los tepanecas. Por tanto, se vieron obligados a adentrarse en una zona inhóspita, repleta de serpientes y fango en mitad del lago de Texcoco. Su origen mítico remitía a un lugar sagrado llamado Aztlán, el lugar de las garzas. Cuenta la leyenda que partieron de aquel lugar guiados por el dios de la guerra Huitzilopochtli, donde encontrarían una señal que les mostraría su nuevo hogar. Al ver pasmados un águila devorando una serpiente, fundaron México Tenochtitlán. Originalmente, fueron tributarios de Azcapotzalco y participaron con ellos en numerosas batallas contra diversos pueblos. Sin embargo, esta situación concluyó al cabo de la alianza con Nezahualcóyotl, el señor de Texcoco, con la cual derrotaron a Azcapotzalco. México Tenochtitlán tomó el liderazgo y se unió a Texcoco y Tlacopan, dando origen a la Triple Alianza. Y bueno, por el día de hoy cerramos esta clase. Para la siguiente, seguiremos estudiando el periodo postclásico y terminaremos con las civilizaciones mesoamericanas, con la última en apogeo antes de la llegada de los españoles, los mexicas. Les recuerdo que todo esto no solo es importante para los procesos que vamos a ver durante la clase, en las próximas clases, sino que es trascendental para comprender la diversidad cultural que tiene el país el día de hoy, con toda la riqueza en cuanto a alimentación, costumbres, idiomas, etc. Maestro Alberto, muchísimas gracias. Aníbal, gracias a ti. Hemos terminado con el posclásico y los toltecas. Espero que lo hayan disfrutado tanto como nosotros. A continuación... Pero antes, vamos a una cápsula musical. La muerte no enseña el cobre, tampoco hace distinciones. Lo mismo se lleva al pobre que al rico con sus millones. Uno en estuche de oro y el otro en puros calzones. Pero pasadito el tiempo quedan igual de pelones. Tucu, tiquitaca, guerra, canija, calaca. Débiles y poderosos, de morir nadie se escapa.
Si no tienes el libro de texto o necesitas ayuda para resolver tus dudas, contáctanos. También puedes encontrar los libros de texto en la página conalitec.cep.gov.mx. Si quieres volver a ver los programas de Aprende en Casa, puedes encontrarlos en la siguiente liga: aprendeencasa.cep.gov.mx. ¡Atención! ¡Atención! A continuación, información importante. A este número puedes llamar cuando tú o alguien cerca de ti tenga una emergencia. Todavía me acuerdo la primera vez que vi germinar una plantita y en mi cabeza solo podía pensar qué tenía que pasar en él para que pudiera crecer. En mi casa todo empezó con un juego, con mi pequeño microscopio. A veces mezclando cosas en el baño y explorando todo lo que me encontraba a mi paso. En mi familia no era tan común que alguna mujer estudiara profesionalmente alguna ciencia y nunca faltó el familiar que me dijera: ¿por qué estudias eso? Nadie se va a querer casar contigo. Decidí estudiar ingeniería bioquímica porque me ayudó a entender cómo funcionaban los seres vivos, pero también empezó mi camino para descubrir soluciones que nadie más había encontrado. Hace unos años, innovamos en el mundo de la nanotecnología, creando una nueva molécula capaz de matar virus, ayudando a acabar con una crisis de ébola. La vida te va a poner miles de retos. Está en ti seguir tus sueños, innovar y crear esperanzas y, sobre todo, dejar tu nombre marcado en la historia. Te enseñaremos cómo armar un cubrebocas con ayuda de un adulto. Necesitarás un plumón o una pluma, una playera de algodón que ya no uses, una regla y tijeras. Recuerda que la manipulación de estas debe estar supervisada por un adulto. ¡Empecemos! 1. Estira la playera a lo largo y a lo ancho. 2. Marca con el plumón o la pluma y con ayuda de la regla 10 centímetros de largo, partiendo de abajo hacia arriba. Repite el paso anterior del otro lado de la playera. 3. Traza la línea horizontal entre los dos puntos. 4. Con ayuda de un adulto, corta sobre la línea horizontal que marcaste. Asegúrate de cortar por fuera de la playera. No introduzcas las tijeras en ella. 5. Ahora tenemos un pequeño pedazo de playera. Estira a lo ancho y con ayuda de la regla, mide y marca con el plumón o la pluma de 15 a 18 centímetros de largo de un lado, dejando un margen de 2 centímetros de alto arriba y abajo. 6. Nuevamente pide ayuda a un adulto para recortar las líneas marcadas. ¡Listo! Ya tienes un cubrebocas con 2 pares de cuerdas. Para colocártelo, deberás amarrar las cuerdas sobre tu cabeza y alrededor de tu cuello. Les presento a Itzel. Así era yo, una niña algo tímida, pero siempre muy preguntona. Algunos dicen que la curiosidad mató al gato, pero a mí me hizo entender cómo funcionan las cosas. Un día mi papá me regaló un pianito de juguete con todas las ganas de estimular mi pasión por la música, aunque la verdad yo preferí desarmarlo para entender cómo es que funcionaba por dentro. Porque cuando eres niña aprendes a descubrir el mundo de diferentes maneras. Un día las computadoras llegaron a mi vida y más allá de aprender su lenguaje, me di a la tarea de encontrar nuevos caminos para que los usuarios naveguen más fácil y de acuerdo a sus necesidades específicas. Lo que tú imaginas que un software debería de hacer, yo lo hago realidad. En la vida encuentra lo que te gusta y trabaja con todo tu corazón y energía, porque alcanzar una meta es solo la punta del iceberg. ¡Atención! ¡Atención! A continuación, información importante. A este número puedes llamar cuando tú o alguien cerca de ti tenga una emergencia.